del mate y a la distancia, como muchas de las transmisiones que seguramente estamos advirtiendo por estos días en la televisión argentina y en la televisión de todo el mundo también, en los distintos medios, incluso las radios se están manejando de esta manera. Y nosotros no queríamos ser menos, esta es la Nunca vamos a ser realidad. menos. Sobre todo porque habíamos tenido un inicio, un primer episodio en No Hablen de Política en Spotify la semana pasada y habíamos, bueno, advertido de que era el episodio cero, que íbamos a reformular el formato que tiene nuestro podcast para poder, bueno, hacer una propuesta nueva, diferente en este juego que estamos haciendo con Ale, con Tomás y con un montón de gente amiga más, que nos animamos a poder hacer públicas nuestras charlas de política y nuestros análisis y demás, como siempre reivindicando la política. Pero bueno, ocurrió el coronavirus con toda su fuerza en la Argentina, las medidas implicaron que estemos cada cual en su casa, que ese es el gran mensaje y la gran ayuda que podemos brindar, cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Y acá estamos, intentando poder seguir jugando al hablar de política y haciéndolo a través de este formato nuevo, viéndonos las caras y bueno, viendo también si esto tal vez resulta un poco interesante o al menos un poco más entretenido que lo que se ha visto hasta ahora. Ale, buenas ¿Cómo va? noches, ¿cómo estás? Buenas noches, América. Sí, Eh, qué sensación rara en todos los sentidos, ¿no? No solo esto eh, de lo que está aconteciendo, creo que jamás en la historia una cuarentena obligatoria tan grande como la que estamos viviendo en estos días, sino que además hay una incertidumbre, por así decirlo, de que no se sabe si va a seguir, si va a continuar por lo menos una semana más, 15 días más. Hoy el presidente Alberto Fernández no descartó una prórroga en la cuarentena, pero lo concreto es que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Es complicado grabar, está claro que está complicado grabar, se nos va a posponer el inicio de la segunda temporada al menos unos días más, y encontramos una salida más decorosa en torno a continuar conectados con ustedes, seguir charlando con ustedes, que nos vienen diciendo cuando arrancan, cómo vienen. Tuvo muy buena repercusión y agradecemos a los que nos escucharon la semana pasada en el episodio cero. Este sería el episodio 0.5, sí. que tiene la particularidad que vamos a hablar por streaming, que estamos en vivo, que obviamente esto va a quedar, lo van a poder seguir viendo después, lo van a ver mañana, lo vamos a tratar de subir a las plataformas para que estén conectados. Insisto, es una situación rarísima, totalmente rara, estamos encerrados. No me parece que ese es el término más adecuado, estamos en casa, ¿sí? Me parece que en el marco de un encierro es el mejor contexto del que podemos tener, cada uno en su casa con la familia, en el contexto que esté viviendo, en una situación única, la verdad que única no solo en la historia argentina, sino en la historia mundial. Hay lugares que están atravesando un momento más que difícil, más que complicado, y que obviamente estamos ahí a la espera de que esto de la que se aplane la curva, la famosa frase que se ha hecho conocida en las últimas horas, que es aplanar la curva de casos de coronavirus, y sabiendo que todavía no se alcanzó el pico de casos, que esto va a ser dentro de algunas semanas. Se habla de Semana Santa. Bueno, está lleno de información falsa, lleno de situaciones que la verdad que está bueno charlar e ir debatiendo. Sí, qué difícil para nosotros lo pensamos, ¿no? El hecho de hablar de política. Nuestra propuesta, el podcast es no hablen de política, justamente para jugar con la idea de esa frase de la cual renegamos a quienes nos gusta hablar de política y sobre todo a quienes entendemos que hay que hablar de política. Y qué difícil, bueno, hablar de política en un contexto como este, porque creo que se pueden hacer muchos análisis, ¿sí? La verdad que hay muchas dimensiones de análisis para mí, para hacer en términos políticos, pero incluso algunos podrían ser hasta incorrectos dadas las circunstancias que estamos atravesando, Ujú, ¿no? Es como claro. decir, es oportuno hablar en términos políticos de tal o cual cosa en estas circunstancias. Tal vez hay análisis para hacer posterior a que esto ocurra, que es lo que a la solución, digamos, a todo esto, que es lo que puede ocurrir. Pero creo que a priori me parece que hay podríamos, y te lo dejo ahí para analizar, creo que a priori podríamos hablar de un fortalecimiento muy grande y muy importante, en principio, de los oficialismos, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que a diferencia por ahí de lo que vos planteabas, yo creo que
está bueno hacer análisis de política, es correcto hacer análisis de política, y el primer análisis sí parte de lo que vos decís. Me parece que había escuchado un par de frases de que en Argentina en tiempos normales somos un desastre y en la mala nos agrandamos, en términos institucionales lo digo, ¿no? Y Ujú. me parece que la política está dando muestras como nunca en su historia, y mirá que hemos tenido periodos muy difíciles, como nunca en su historia de unión ante un tema en particular. Creo que la foto de Horacio Rodríguez Larreta junto al presidente Fernández, Axel Kicillof, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el gobernador de Santa Fe, todos juntos, sin ningún cuestionamiento. Sí, lo mismo pasó en la Cámara de Diputados, en esta videoconferencia que se hizo para sesionar algunos temas importantes. Nunca se vio una comunión tan grande entre sectores políticos tan diversos y tan distintos, ¿sí? Desde el PRO, que lo podemos catalogar como la derecha de nuestra sociedad argentina, sabiendo que hay sectores más de derecha, pero por lo menos los más representativos, hasta el Frente de Todos, que tiene varios sectores de centro izquierda, así que ha aglutinado y que actualmente son parte de la gestión. Me parece que esa muestra de madurez política es el puntapié inicial para dar cuenta de que estamos ante un hecho histórico en muchísimos aspectos, pero partiendo de la política, por lo menos de la política, uno de los datos más sanos que va a arrojar esta crisis, que es una crisis profunda, y que uno de los datos a tener en cuenta es que la incertidumbre le va ganando, obviamente, a la realidad, ¿sí? No sabemos cuándo va a Sí. terminar la cuarentena obligatoria, no sabemos a ciencia cierta cuántos casos van a existir de coronavirus, estamos todos pendientes de que puede llegar a pasar, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Olavarría, cuando haya un primer caso, si es que lo hay, cuando uno ve que no hay casos, pero al mismo tiempo se endurecen las medidas, decir, bueno, ¿qué está pasando? Esa incertidumbre juega un poco con la cabeza, ni que hablar del encierro, y está bueno ponerlo en palabras, está bueno valorar la política en estos tiempos y valorar todos los gestos que hubo desde el inicio hasta el fin, desde todos los sectores políticos. En Olavarría pasó lo mismo, digamos, todos los sectores a disposición del intendente Gali, que pertenece a Juntos por el Cambio, por mencionar el partido, pero la verdad que se ha trabajado de forma mancomunada, sin distinción de ideas. Es el momento en el que la política necesitaba esta muestra de madurez, la mostró, y me parece que es sano y es muy importante mencionarlo. Después podemos analizar un montón de cosas. Me parece que quien no estuvo a la altura de la situación fue la sociedad. En líneas generales fue la sociedad que por Sí, pero menospreciar. yo no sería tan exigente o por lo menos no sería tan categórico en esa descripción, porque digo, no sé, decir que la sociedad es la que no estuvo a la altura es como menospreciar el esfuerzo que está haciendo gran parte de la sociedad de Sí, claro. quedarse tras la puerta de su casa. En todo caso, hay un sector de la sociedad que no comprende la situación. Y que también da cuenta de lo invisible, ¿no? De la amenaza. Esto que mencionaba el presidente Alberto Fernández, de decir, bueno, estamos ante una amenaza invisible. Es tan invisible que es invisible para muchas personas que ni siquiera lo creen, ¿no? Nos Que no cuentan, pueden tomar dimensión de lo que significaría una repartija, digamos, del virus en la Argentina sin poder dar respuesta sanitaria a ese problema. me parece que hay una variable que yo creo que no se ha tenido muy en cuenta y que para mí es fundamental para entender mucho el descreimiento o como mínimo la subestimación de la situación, que es el clima. Durante estos días, sobre todo desde que se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país, hizo días bárbaros, días de que rozan los 30 grados, donde no ves una nube en el cielo, donde obviamente te cuesta estar de adentro de tu casa entendiendo el día que hace. Estos son días o de pileta, o para estar en los parques públicos, o para hacer algo al aire libre, no para estar adentro. Ese Sí, factor sí. me parece que ha sido uno de los más determinantes en toda esta cuestión y que hace que se subestime un poco. Digo, coincido a medias con esto de que la gente no estuvo a la altura. Me parece que cuando Alberto Fernández hizo tanto hincapié en los vivos, que en los idiotas, hasta en los bobos, digo, vamos a poner los adjetivos que el mismo presidente utilizó,
Me parece que no le habló a muy pocos. Leandro, por favor, apaga el celular. Eh, No puedo, ya está conectado. Son las improvisaciones del momento. Digo, cuando uno escucha al presidente, me parece que le habla a un sector de la sociedad, primero al sector más terco, que fue el sector de las colas de Montermoso, de las colas de Villa Gesell, de las colas de Pinamar, que descreyó a los 3.000 y pico de detenidos por no cumplir con el aislamiento obligatorio. Eso por un lado. Después le habló a un sector que está subestimando la situación en el sentido de a ver, en Olavarría fue incontable e innumerable la cantidad de casos de personas que están dentro del grupo de riesgo y que iban a los supermercados, ¿sí? A adquirir productos de primera necesidad, pero adquirían de a poco. Iban y compraban un paquete de yerba. Al otro día, entendiblemente, iban y compraban un paquete de Claro. azúcar. Al otro día iban y compraban un paquete de fideos. Digo, eso me parece que también es subestimar la situación. Digo, entender que no se puede salir todos los días, que si se sale una vez, se tiene que salir a hacer la compra necesaria con los productos necesarios para estar al menos 3 o 4 días en tu casa y que el motivante de la salida de tu casa sea estrictamente necesario, ¿sí? Que no haya otra razón que no sea estar afuera. Claro. Digamos, si no tenés otra razón, te quedas adentro. Y me parece que, por eso yo digo que se subestima un poco la situación y que no se está a la altura, porque me parece que el discurso de Alberto Fernández va dirigido a todo ese sector, no solamente al de la cola de Montermoso, sino a aquel que dice, bueno, si no importa, si total la fiambrería está abierta como todos los días, si el kiosco está abierto como todos los días, y va, y va y vuelve, y va y vuelve. Ese contacto es peligroso, ¿sí? Está muy claro que así como nosotros vamos al kiosco, mucha gente hace lo mismo, y en ese contacto con el lugar, digo, y valoro un montón que todos los negocios han tomado medidas sanitarias casi extremas. Si no fuera por eso, me parece que tendríamos situaciones más complejas, pero ese ir y venir, independientemente de las medidas sanitarias que se tomen, es peligroso. Digo, Sí. coincido con esto de que no todo el mundo, y creo que se está haciendo una campaña como nunca antes vi en mi vida de tratar de que la gente se mantenga en su casa. Digo, desde influencers, la política, el Estado, ¿sí? El Estado como encabezando una campaña de que te quedes en tu casa. Esto le sigue la política en todos los sectores políticos, le siguen influencers, famosos, usuarios, personas, no solo militantes, sino personas que por ahí no les simpatiza tanto la política, pero están haciendo política de esta forma. Digo, están militando una campaña para que la mayor cantidad de gente se quede en su casa. Me parece que ahí es donde la política empieza a entrar y empieza a entrar fuerte en una situación, obviamente, de máxima tensión y máxima delicadez. Pero está bueno verlo de esa manera. Sí, hay un montón de discusiones que se abren, que plantean análisis muy profundos respecto de cuál es el rol del Estado, ¿no? Me parece que también esta crisis sanitaria que está atravesando el mundo entero se la puede analizar en las dimensiones globales, mundiales, y se la puede analizar lógicamente en su dimensión local, como las respuestas también de las sociedades más organizadas. Hay un tema recurrente para mí que tiene que ver con el peronismo, pero particularmente digo, hay mucho del peronismo y de la filosofía del peronismo puesta en el discurso y en la praxis de Alberto Fernández, que es coherente, digamos, con el lugar de donde proviene, de la fuerza política de la cual proviene. A mí me llamó muchísimo la atención la carta que el presidente le escribió a los argentinos, a las argentinas, el día después de anunciar la cuarentena obligatoria, el día después no, las horas después o minutos después de anunciar la cuarentena obligatoria. Es una carta con un profundo sentido de comunidad, ¿no? Somos una comunidad, dice Alberto Fernández, somos la Argentina, en una suerte de mezcla entre una arenga nacional, ¿no? De carácter de unidad nacional, detrás de una tarea titánica como es la de tratar de vencer con las herramientas que tenemos a nuestro alcance en la Argentina, tratar de vencer al menos el avance desmedido del virus, pero también planteando una discusión que se soslaya, que tiene que ver con el carácter de comunidad que tiene la República Argentina, ¿no? Y que de alguna manera también lo plantea el peronismo en su esencia, la idea de la comunidad organizada.
cuánto de comunidad organizada tenemos como argentinos y argentinas y cuánto nos falta, y cuánto de comunidad organizada tienen otras naciones, otros países, que permiten tener una respuesta más rápida. Porque esto que nos pasa a nosotros, ante la necesidad de no saber cómo despertar, digamos, la conciencia de aquellas personas que no están respetando la cuarentena, que creen que están de vacaciones, que descreen, ¿no?, de la existencia del virus o de la gravedad que tiene este tema, es porque hay una falta de organización como comunidad, hay una falta de sentido de comunidad en la Argentina, de que somos parte de una misma, de un todo. Y me parece que hay muchas de las reflexiones que en muchas dimensiones van a existir el día después de que esto se solucione, y lo que es que realmente el mundo entero está esperando que esto se solucione, cada uno individualmente, cada una individualmente creo que lo desea profundamente, que esto se solucione, y que va a ser una oportunidad también para muchas reflexiones. Una de esas reflexiones va a ser el sentido de comunidad de nuestros pueblos, me parece. El hecho de, por primera vez, encontrarnos ante una situación que, bueno, la verdad que prescinde de un montón de cosas que son artificiales, que son muy superficiales. Digo, hoy la preocupación nuestra no pasa por el último modelo de celular que nos podemos comprar, ni por el último modelo de auto, ni por la última marca de ropa que queremos comprarnos, sino por cómo protegernos, cómo quedarnos en casa, cómo evitar que el de al lado se contagie, porque además que si se contagia el de al lado corre riesgo yo mismo. El hecho de cómo evitar que la gente desoiga las órdenes que son comunes a todos. Entonces me parece que hay una discusión y hay a la fuerza una exposición del necesario sentido de comunidad que tiene que tener una nación, ¿sí?, organizada, y que me parece que es un debate que nos debemos. Hay una falta muy grande en ese sentido en la Argentina, y será, creo que, una de las reflexiones a destacar en el futuro, y que sería bueno ir dándolas. Es un tiempo para muchas, bueno, uno dice, bueno, tengo tiempo en mi casa, tengo tiempo para pensar, para estar con mi familia y demás. Bueno, hay un plano también donde uno puede tener tiempo para pensar y reflexionar sobre qué sentido de comunidad tenemos, cuál es el rol del Estado, ¿no? ¿Qué significa esto de aportar al Estado? ¿Qué significa esto de que quienes más tienen más aporten? ¿No? Que es una discusión que cuando no tenés una crisis sanitaria, no la advertís. Pero hoy en día, la verdad que hay personas que tienen que salir a trabajar porque trabajan en la calle, porque su tarea tiene que ver con salir con el día a día, con salir por ejemplo, el grupo de cartoneros, de recicladores. Hay un montón de gente en condiciones que no puede aportar mucho, y hay un montón de gente que puede aportar demasiado. Bueno, esa lógica que siempre se discutió de que el que tiene más tiene que aportar más, hoy es imprescindible y es parte de la discusión necesaria que necesitamos como comunidad, justamente porque de eso se trata, ser comunidad, ¿no? Digo, a ver, cuando uno entiende esta discusión de que decir, bueno, hay una epidemia, una pandemia que nos está, bueno, azotando en diversas medidas, se están tomando medidas. La discusión rápida que nació política en torno a esta cuestión es cuál es el rol del Estado. Y cuando empezamos a analizar y a desmenuzar los casos que ha habido en el último tiempo, vemos el caso de Brasil, por ejemplo, de un Estado que decidió subestimar la situación, ¿sí? Un Bolsonaro que incluso no se sabe a ciencia cierta si él tiene coronavirus, Claro. está en el grupo de riesgo. Con un Bolsonaro que no se sabe si tiene coronavirus o no, que participó de una marcha de 1 millón de personas sin ninguna protección. Digo, ese es el rol del Estado en Brasil hoy, por ejemplo. Sí, En sí, Estados Unidos, por ejemplo, que hay una forma de concebir al Estado de forma totalmente distinta a lo que nosotros podemos discutir acá en Argentina, pasó algo parecido. Cuando uno va a España, cuando uno va a Francia, cuando uno ve lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania, empieza a ver cómo el Estado cumple diversos roles y terminan todos cayendo en el mismo lugar, que es el Estado. ¿Sí? tal cual. Por Sí, ejemplo, sí. todos los análisis de domingo que estuve leyendo hoy, que estuve mirando por arriba, hablaban del caso inglés, del caso de Inglaterra. El caso de Inglaterra básicamente es una intervención fuertísima del Estado en los salarios de aquellos que, sobre todo de empresas que aún yéndole muy bien, no les pueden pagar a los empleados. Entonces, ¿qué hace el Estado? Les paga.
Si eso no es una intervención del Estado, dígame dónde está. En Argentina estamos más acostumbrados a esas cosas. Y cuando aparecen, digo, me parece que Argentina lo que ha tenido es un nivel de informalidad laboral demasiado grande sobre todo para este contexto. Podemos analizar un montón si está bien, está mal y demás, pero eso me parece que forma parte de otra discusión. Hoy, pandemia, estamos con unos niveles de informalidad laboral muy altos, lo que implica que mucha gente tenga que salir obligadamente. Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado. Pero además hay Sí. una crisis económica. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la deuda tendrá que esperar. De hecho, en la semana escuché a algún analista político de los más duros, de los que realmente analizan la política independientemente de lo que pase, y hablaba, mirá, lo que yo escuché varias veces es decir, bueno, muchachos, si hay que declarar el default, se declarará. ¿Qué va a hacer? Digamos, me parece que no podemos ponernos a discutir de default sí, default no, cuando hay gente que si no sale a trabajar en este contexto, no come. Digo, me parece, digo, por eso se confirmó que se salió a emitir nuevamente dinero, se salió a repartir y a reforzar un montón de partidas. Y de hecho, mañana, hoy el presidente Alberto Fernández lo confirmó, va a haber un refuerzo en lo que tiene que ver con monotributos y trabajos de la informalidad que excede, que está muy claro que excede a la capacidad de laburo. Están haciendo todo lo posible para que la gente no salga, digo. Y ahí es donde está ese umbral tan finito entre discutir política y discutir cómo es la sociedad, ¿sí? Porque vos ves que en una crisis casi extrema económica, de hecho lo veníamos discutiendo, lo discutimos en el repaso de la semana pasada y fue uno de los temas del verano, digo, ¿cómo se le paga el FMI en este contexto? Ujú. En contexto de crisis, de económica. Te aparece una pandemia que no tiene casi precedentes, por lo menos en los últimos 50, 100 años. Pones en cuarentena a todo un país, que eso moviliza al ejército, a la fuerza de seguridad, que hace que gente que no pueda trabajar, no tengas que reforzarle el dinero. Bueno, hay que establecer prioridades. Y en esa prioridad me parece que el contexto económico queda un poquito atrás y ya a esta altura declarar el default o no, me parece que es casi anecdótico. Incluso en un contexto de crisis económica mundial, está claro ya que eh, todos los organismos avisaron, che, muchachos, me parece que este año va a ser uno de los de mayores pérdidas económicas en la historia, no solo vinculado a un país en particular, sino a todo el mundo. Va a ser Sí, parejito sí, el sí. asunto. Y los tiempos de recuperación van a ser, imagino, algunos comparaban, y me parece que esta es una comparación acertada, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Van a ser economías devastadas y que van a necesitar un amparo fuerte de los estados, de acuerdos internacionales que permitan levantar esta situación. Sí, desde ya, antes que nada, agradecerle a la gente que nos está viendo, que nos está Sí, escuchando, ¿no? Esta vez tenemos que decir a la gente que nos está viendo, vemos ahí algunos de los mensajes que se hacen públicos, la verdad que hemos encontrado una aplicación, un programa que nos permite, ¿no?, hacer público dentro de la propia transmisión los mensajes que nos dejan, la verdad que está bastante interesante, bastante llamativo el producto y el programa. Pero bueno, continuando, digamos, en esta línea de análisis y hablando de política, efectivamente es un momento en el cual es un desafío para la política lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que se expone en algo que dijimos en el espectáculo que hicimos el año pasado con los chicos de Arrastra Terrestre, con periodistas del ámbito local y que compartimos con un montón de gente que es ¿qué pasaría si? ¿Te acuerdas que, ahora que me pongo a pensar, que arrancábamos así? ¿Qué viste que pasaría decían, si? viste que decían que los Simpsons eran como los te anticipaban Sí, todo. Bueno, un poco sí, sin sí. querer en el espectáculo pasó eso. Sin querer en el espectáculo pasó eso porque, claro, el No Canten de Política arrancaba tomando esas frases que decían los políticos son todos iguales, los políticos son todos corruptos, la política es una cagada, que se muera la política, qué sé yo, todo ese tipo de discursos, ¿no?, que se han escuchado siempre. Bueno, hoy la situación que contiene y le da orden, que es tan elemental en estos días, que es que puede haber conducción de las prácticas sociales, eh, es inevitablemente la política con todas las herramientas que tenga a su alcance, incluso con aquellas que todavía el gobierno nacional no ha decidido no aplicar. Digo, porque se está discutiendo la idea del estado de sitio como una herramienta
constitucional que tiene el gobierno y que todavía no aplicó y no sabemos si la aplicará tampoco. Pero es la política en la legitimidad que necesita, ¿no? Legitimidad social que está dada porque, bueno, gobierna un presidente que hace apenas 3 meses que asume la presidencia, pero tiene la legitimidad social, tiene la legitimidad que el conjunto de la vida política le está dando, en esto que mencionábamos al principio, ¿no? Todos los sectores de la oposición acompañando. Incluso es muy llamativo lo de Negri, que le dijo que era el capitán. El Y capitán que de este ellos barco. ¿no? El capitán de este barco, y que ellos se encolumnaban detrás. Me parece que es trascendental la figura de Alberto Fernández en este momento y que incluso en términos políticos, al margen de la gravedad de la pandemia, permite advertir a un aspecto del liderazgo que tal vez no se había hecho manifiesto hasta el momento, ¿no? Incluso me parece muy interesante cómo la historia vuelve a barrer de un plumazo aquellos comentarios tan vacíos y tan poco profundos de análisis, ¿no? En esos que dicen siempre el presidente siempre se lo acusa de que va a ser dirigido o mandado por otra persona, ¿no? Cuando asumió Néstor Kirchner iba a ser mandado por Cristina, cuando asumió Cristina iba a ser mandada por Néstor, cuando asumió Néstor también iba a ser mandado por Dualde. Cuando asumió Alberto iba a ser mandado por Cristina. Y la verdad que la situación, y esto también es importante porque no solo es respetar el rol que ocupa cada uno de los actores dentro de la acción de gobierno, el presidente, la vicepresidenta y demás, sino también es el desafío que tiene cada uno de estos actores a la hora de enfrentar y hacer frente a la situación. Y la verdad que lo que hace Alberto Fernández, creo yo, entiendo que ha generado cierta confianza, entiendo, en la gran mayoría de la sociedad, en el rol que está adoptando ante esta situación. Hay un rol muy presidencialista en los contextos latinoamericanos, ¿no? A la hora de enfrentar esta situación. Todos los presidentes son los que se están poniendo al frente, no son voceros, no son los ministros de salud, son los presidentes, las presidentas quienes se ponen al frente y son quienes, bueno, las caras visibles y responsables de las medidas y decisiones a tomar. Eso es interesante también porque al mismo tiempo que ocurre esto que desentona un poco con la cotidianidad a la que estamos acostumbrados, hay un refuerzo de la capacidad presidencialista de organizar a nuestras sociedades. Y insisto con lo que decía al principio y cuando arrancamos, el hecho de los oficialismos, me parece que las reacciones rápidas de los oficialismos, acorde a la gravedad de la situación, los posiciona en un lugar de líder lógico primero, porque son quienes conducen y quienes han ganado, pero con un respeto político por quienes han quedado en un segundo o tercer lugar que acompañan. Esto me parece que también es importante y que no es en todos lados así. Yo no sé cómo será en Chile, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Donde hay críticas respecto de cuál es la reacción inmediata o las decisiones que están tomando los líderes. O lo que pasa en Brasil. Yo realmente desconozco qué es lo que se puede pensar respecto de Bolsonaro en relación a las decisiones que está tomando. Incluso de López Obrador, que sorprende que nosotros estamos confinados a una cuarentena y hay países muy cercanos que siguen haciendo actos y concentraciones multitudinarias como si no pasara nada, El ¿no? caso Es de como un AMLO, contraste muy grande. sí, el caso de AMLO es de los más llamativos, porque por cómo pintaba la presidencia al momento de llegar al poder, parecía que iban a ser un poco, México y Argentina iban a ser como primos, y la verdad que Mm. subestimó un montón la situación. Recién veíamos un mensaje de Diego Hernández, que le mandamos un abrazo grande, esto de que Chile va camino a Italia. Bueno, Chile viene de una crisis muy grave, sobre todo una crisis institucional, y la verdad que se han tomado medidas tarde, ¿sí? Que es lo que se Aclaremos hablaba que Diego hoy. Hernández es chileno, Es ¿no? chileno, Para que, sí. o sea, tiene Nuestro, autoridad para decir lo que está sí, sí. diciendo. Se cataloga como que Chile tomó medidas tarde, incluso hoy un poco Alberto Fernández hizo como una pasada de medios. Entre esa pasada dijo que dentro de todo lo malo en Argentina se llegó a tiempo, ¿sí? Que se llegó medianamente a tiempo. ¿Puede haber casos? Sí, claro, y probablemente va a haber muchos casos en Argentina,
pero no va a pegar esa pandemia como pegó quizás en Italia o en España, ¿sí? Que son los dos casos más llamativos o más fuertes en el mundo, incluso por encima de China, que es el caso donde nació toda esta pandemia. Digo, hay cuestiones vinculadas a esta situación bueno, que necesitan de líderes y llevándolo al plano político puro, digo, necesitamos, digo, es el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, el inicio oficial de la presidencia de Alberto Fernández. Viste que se criticó un montón esto de cuándo arranca Alberto, que la presidencia de Alberto, que viene ahí como venía medio que sí, que no, que sí. Finalmente sí, este es el inicio formal de la presidencia de Alberto Fernández, en un Sí. momento donde se necesitaba un liderazgo y donde hay una demostración de liderazgo muy clara, pero muy clara. Yo creo que, trasladándolo por ahí a términos futbolísticos, si quieren, lo que se está haciendo en Argentina es lo que pedía la jugada. Lo que todo el tiempo pedía la jugada, se fue respondiendo de esa forma, y me parece que estamos en una situación moderada, ¿sí? No es la situación gravísima que se está viendo en otros lugares. También se empezaron a descubrir otras cosas que son bastante complejas, como por ejemplo del Instituto Malbrán, ¿sí? Que hubo un recorte del 50% y ahora parece que no se conocen todos los casos, que obviamente no hay un seguimiento como debería corresponder. Se habla de que la situación de cifra de afectados actual no es la correcta, que eso va a crecer con el correr de los días, porque no se está dando abasto con el estudio. Bueno, me parece que se necesitaba un liderazgo, hay liderazgo, y a partir de este momento me parece que Alberto Fernández va a ejercer el liderazgo como presidente, inicia la gestión de Alberto Fernández y veremos cómo se desempeña de aquí en más. Está claro que esta pandemia, ya sabemos que como mínimo vamos a tener cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, Sí. con posibilidad de prórroga. Hay que ver cómo se contienen a sectores de la sociedad que están afectados, hay que ver cómo la sociedad misma también responde a una posible prórroga, si es que la hay, y hay que ver también cómo se comporta la situación en base a la paranoia, al nerviosismo y a la tensión que está generando esta situación. A ver, entiendo que genere, sobre todo en poblaciones de riesgo y en poblaciones que estén con un poco más de miedo, mucho más pánico ver, por ejemplo, carpas del ejército en la puerta de los hospitales, o ver pedidos desesperados de instalación de hospitales móviles, como lo que pasó en Buenos Aires ayer. Para muchos es tranquilidad, y me parece que acá es donde quiero por ahí concluir con este relato. Me parece que el presidente está dejando en claro que hay que estar tranquilos, pero no solo en el discurso, en las acciones, en los gestos y en la forma de comunicarse a la sociedad argentina. Lleva tranquilidad cada vez que habla. De hecho, cuando uno analiza los medios, entendiblemente se está generando una paranoia, los medios están 24 horas, los 7 días de la semana hablando de este tema y de nada más. Entonces, eso genera paranoia, pero cada vez que Alberto Fernández o cada vez que un líder político habla, se calma todo. Hay tranquilidad. Y me parece que eso es lo que se necesita, por lo menos en este contexto. Después podemos analizar un montón de aristas y me parece que la situación es delicada, es muy delicada y es muy grave. Ahora, que un presidente hable y genere tranquilidad, me parece que es impagable en este contexto. Sí, sí, es un plus y algo bastante imprescindible en estos tiempos, ¿no? Quien conduce, quien lidera toda esta cruzada que es titánica, porque pensemos que poner en cuarentena a casi 50 millones de personas, tratar de contener y obligar a quienes no cumplen. Pensemos en la tarea monstruosa que tiene que llevar por delante un gobierno, sea cual sea, ¿no? Pero digo, la tarea de llevar adelante una cuarentena de estas características y enfrentar una pandemia de estas características es realmente monstruoso y la verdad que es destacable la manera en la que se viene encarando hasta el momento. Ahí Juan Pérez nos dice: los trabajadores de la economía popular padecen la cuarentena de manera doble, una por la pandemia en sí y otra porque tienen que llevar el sustento a casa. El sustento diario, dice, se complica. Esto es algo que mencionabas hace un ratito. Cuanto más se complique la situación, más respuesta tendrá que dar el Estado
y un Estado que también Alberto Fernández dijo va a recaudar menos, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta porque es el riesgo que implica poner en cuarentena al país, que es que el aparato productivo del país, que ya venía mal, entra en una situación de mayor complejidad. Ale, yo creo que estamos en condiciones de compartir una entrevista que hicimos hoy, Sí, ¿no? sí, sí. Contémosle a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos eh, que, bueno, nosotros tenemos una conocida, muchos de quienes nos están viendo, muchas de quienes nos están viendo la conocen. Ella es Eli Kenny, estudió comunicación social acá Ujú. en Olavarría, en la Facultad de Ciencias Sociales. Nada, como cualquier persona, cuando el mundo estaba en condiciones normales, o por lo menos en la normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta hace unas semanas atrás, decidió emprender una aventura bastante envidiable para muchas personas, que es poder irse a trabajar por el mundo sin fecha de regreso y conocer lugares y gente. Pero bueno, pasado un año de esta experiencia que ella está realizando, se encuentra en Marruecos, en el medio de toda esta explosión del coronavirus en el mundo. Y lógicamente es interesante contar con el testimonio que ella nos brinda, porque hoy tuvimos la posibilidad de charlar con ella a la mañana. Queríamos hacerlo en vivo, pero el ancho de banda no nos dio, se complicó un poco, Todo pero no se tenemos puede. grabada la entrevista que la vamos a pasar ahora, un fragmentito, donde ella cuenta, bueno, cómo fue su experiencia. Ella pudo regresar hace poquitas horas, está en Córdoba, y obviamente está cumpliendo la cuarentena correspondiente. Pero Ujú. bueno, va a contar en esa entrevista cómo fue el proceso de los miedos que tuvo, el hecho de querer regresar finalmente, abandonar por un momento su experiencia de viaje, cuál fue la intervención que tuvo el consulado, cómo fue que se vive en otras partes del mundo, como en Marruecos, o su paso por España, y cómo fue su llegada a la Argentina, su ingreso a la provincia de Córdoba y su cuarentena definitiva. Creo que si estamos en condiciones de compartirlo, lo podemos ver, ¿no? Dale. Pero bueno, después en el aeropuerto también fue una odisea encontrar el... Y bueno, nada, fueron muchos, muy largo el viaje. Pero bueno, después en el aeropuerto también fue una odisea encontrar el vuelo, esperé casi 12 horas en el aeropuerto, hasta que se reabrió el vuelo, porque Argentina va confirmando los vuelos cada 12 horas, no dicen, bueno, me compro un vuelo dentro de 2 días y sé que ese vuelo va a salir. Uno no Claro. sabe si ese vuelo sale. Entonces, bueno, por eso tenía que esperar ahí en el aeropuerto con todas las mochilas y eso, y bueno, y todas las precauciones, porque era un caos. La verdad que la energía, el clima, era todo una paranoia, caos, y la verdad, bueno. Y, o sea, ¿qué Por lo viniste menos en por ahora. aerolínea? No, vine en Latam. Ah, ¿y cómo hay? Aerolíneas estaba complicado. Aerolíneas estaba muy, muy en caos, Saturada, estaba peor que todo el resto. claro. Sí, había muchos chicos. Es más, en el hostel que me quedé un día, una noche me quedé en el hostel de Madrid, porque yo llegué re tarde de todo el viaje desde Marruecos. Habían dos tucumanas, más o menos de 40, 50 años, esperando, y le habían dado el vuelo de repatriación recién el 26. Así que tenían que esperar ahí en ese hostel, que no sé si es más peligroso que esperar en el aeropuerto. Claro. Pero bueno, ese era el problema, que tenían tantos vuelos, o sea, todos tenían pasaje, ¿no? Yo no tenía pasaje, yo creo que por eso volví tan rápido, porque no tenía pasaje a Argentina, entonces fui y lo compré. También esa es otra, súper caro todo, o sea, para mí era como, bueno, los de aerolínea estaban más baratos, pero dicen que sí, que cuando ponías la valija, ahí se te iba a 700, y todos pagaban viaje. Hay muchos que andan diciendo que es gratis la repatriación, y no, no es gratis la repatriación. Claro. Bueno, lo que pasa es que todos los que tenían pasaje tuvieron prioridad de repatriación, y los fueron ubicando como los fueron ubicando, pero Aerolíneas tenía ese problema. Después el resto empezó a acomodar de otras aerolíneas, pero tenían esos problemas políticos de que no pueden transferir un pasaje a otro porque son compañías distintas, además que ahora están todos en crisis porque están devolviendo plata que no tienen. Entonces, bueno, Claro. es como
complicado ese asunto y más habiendo tanta gente que también está en la histeria. De estar varado, la verdad, no es una situación, no es una sensación linda, porque estás ahí sin saber qué hacer y nada, uno va, discute, y yo también discutí con varios, con los primeros que discutí, los de la TAM, no me querían vender porque por esta situación de que Argentina va autorizando cada 12 horas, entonces me decían, no te podemos vender si no te vamos a poder llevar. Yo le digo, bueno, pero bueno, y así, ¿no? Fue muy larga la Claro. situación. Hasta que me atendieron unos chicos que sí me ayudaron y que fue que me dijeron, bueno, compré un vuelo para el 26. Imagínate, compré el vuelo, sí, ida y vuelta encima compré porque era mucho más barato comprar ida y vuelta, así que ahora tengo la vuelta para Europa. Ni ganas ahora. Bien provisionaria, bien provisionaria. No voy a volver, ningún virus me va a parar. Bueno, viste, compré ese y me dijeron, pero espera acá en el aeropuerto, porque los únicos vuelos que estaban saliendo eran a Sao Paulo y a Chile. Y yo le dije que tenía que ir a Córdoba, que yo no podía ir a Ezeiza, porque si voy a Ezeiza me quedo en salir, pero Claro, lo tiene que confirmar Argentina. Así que ahí esperé desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que fui a preguntar y me dijeron que sí, pero que habían cancelado el vuelo de Córdoba. Así que me pusieron el de Sao Paulo, Madrid-Sao Paulo, y de ahí al de Ezeiza. Porque me dijeron, bueno, ¿querés ir a Ezeiza? Y yo le dije, sí, dale, mandame a Ezeiza. Porque si no iba a claro, tener que seguir esperando ahí en el... Y bueno, y ahí después mi claro. hermana se puso en contacto con todos con un amigo médico, un amigo político, como diciéndole, bueno, ¿cómo es el protocolo para poder trasladar a alguien? Y al mismo tiempo estar autorizado, porque viste que no puedes andar en la ruta. Claro. Así que bueno, se imprimió el DNU, imprimió todo mi vuelo, los documentos, y con eso pudimos salir. Llegué al auto, me sacó toda la ropa, me puse un mameluco, que te mandé la foto. Sí. Bueno, el médico me dio el barbijo, que esa es otra cosa, la verdad yo me hubiera gustado que me hagan el test, pero bueno, como que íbamos saliendo muy de a poco del avión, la histeria también era otra cosa dentro del avión ese, la verdad estaban todos muy histéricos, y el médico te iba tomando la temperatura cuando salías, y se ponían a charlar con vos. Yo encima, como había tenido vómito, había tenido mucho dolor de cabeza, estoy como medio resfriada. También fue otro bardo, porque me dijo, bueno, ¿cómo está? Que no sé qué. Y le dije, sí, tengo esto. Y me dice, no, no, bueno, estás bien porque, porque tenés mocos. Yo le dije, bueno, pero de igual forma podría tener los otros síntomas. Y me dijo, no, no, está bien, anda, qué sé yo. Y bueno, y me fui. Pero me quedo pensando, viste, que sí. Obviamente que también uno es asintomático, lo puedes tener o no, viste. Ahí estamos viendo tu foto. No sé si la ves ahí. No, vas a poner eso en el programa. Espera, tengo otra que me acababa de poner el barbijo y estaba con el barbijo, no, nos hemos reído con mi hermana, no sabes. Che, ¿y cómo el tema, vos tuviste que ponerte en contacto con consulados o alguna cosa así? Sí, bueno, yo obviamente como estaba en Marruecos, me puse en contacto con la Embajada de Marruecos y la verdad que impecable, por lo menos conmigo, nos llamaban a cada rato, por lo menos 2 veces al día, nos preguntábamos cómo estábamos, si estábamos bien, si teníamos un lugar donde quedarnos, y yo le decía que sí, obviamente, tenía un lugar que justo habíamos conseguido un conocido de un... Bien, así, con idas y vueltas, el relato es tremendo, casi una odisea para volver. Sí, la verdad que sí, es interesante, digamos, el hecho de, bueno, de encontrarnos con situaciones de gente muy cercana, ¿no? O sea, esto también es de alguna manera simbólicamente o viene a representar que es cercana la situación. Eli es una amiga nuestra, una conocida, y como ella tenemos un montón de conocidos y conocidas que están en estos momentos en Europa. Hay mucha gente que tiene familia en estos momentos en Europa, amigos, amigas. Bueno, me parece que da cuenta un poco de la situación, pero también es interesante, ¿no? Cómo Eli va describiendo, que le mandamos un abrazo, que nos está, obviamente que nos está viendo,
en estos momentos. Le agradecemos obviamente que haya querido compartir con nosotros, porque algo a destacar, ella mencionaba que algunos medios querían hablar con ella, pero está nerviosa, estaba ansiosa también con la necesidad de llegar, que fue una odisea, que es complicado. No, creo que lo alcanzamos a escuchar ahí, que pasar de Marruecos a España, no sé si esa parte está ahí, pero bueno, al margen de esto, después vamos a compartir la entrevista completa, pero ella estaba en Marruecos y pasar de Marruecos a Madrid no era sencillo porque comienzan a cerrarse las fronteras, entonces bueno, había que tomar una decisión en este sentido. Ella decide pasar y a partir de ahí también advertir cuáles son las realidades de los distintos países, ¿no? Sí, sobre todo, La a acción ver, del consulado, no, la paranoia que existe en el avión, en el vuelo de regreso, los controles que empiezan a existir ahora. Bueno, es un poco la realidad que se vive y que nos toca de muy cerca. me había quedado pensando, digo, cuando uno sabe cómo va aconteciendo las diversas situaciones, cómo va creciendo la pandemia, imagínate pasar de Marruecos a Madrid, que es Claro, uno de los focos más sensibles, digo, y llegar a Madrid y no saber cómo volver. Digo, ya en una parte de la entrevista lo señalaba, digo, ya Ezeiza o Córdoba a lo último era medio lo mismo. Digo, lo más importante era volver a Argentina. Y otra cosa que quiero resaltar de este pedacito de nota después, la vamos a compartir no solo en Facebook, sino también bueno, en nuestro canal de YouTube y la vamos a compartir en Spotify. Otra de las cosas que hay que dejar por ahí en claro y que está bueno porque lo dijo y es algo que se repitió bastante, es como que los controles todavía no están afinados al 100% en Argentina. Digo, se criticó mucho el accionar en Ezeiza y el avance de la pandemia. Bueno, lo de Eli quizás es el mejor ejemplo. Digo, esto de, bueno, Eli notaba algún que otro síntoma, le dijeron, no, 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 tenés moco, está todo bien. Bueno, pero ¿puedo tenerlo? No, 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 todo bien. Y es como una cosa un poco rara, digo, no termina de quedar en claro qué te tiene que pasar o qué no para fiebre. ser revisado por un médico. Digo, y está claro que es la fiebre, pero también está claro que hay muchos que son asintomáticos, también está claro que otros son asintomáticos y que los síntomas aparecen en 15 días. Digo, me parece que hay un montón de aristas que hay que tener en cuenta en este tipo de situación y que está bueno conocerlas y que realmente el mundo es un caos, por así decirlo. Incluso hoy escuchaba, digamos, declaraciones del canciller Felipe Solá diciendo, bueno, en algún momento no vamos a poder repatriar a todos porque las fronteras se van a cerrar. Digo, si siguen llegando argentinos, esto va a ser peor. Digo, porque de hecho se viralizaron algún par de videos, que es la cara triste de esta situación, de gente que encima que se repatriaba se enojaba y insultaba y no cumplía con la cuarentena. Digo, hay un montón de situaciones donde la gente no colabora y donde el Estado argentino tiene que tomar determinaciones. Una es frenar y entender que no puede repatriar a todo el mundo, sobre todo porque no puede estar el espacio aéreo funcionando completamente y porque además se cerró la frontera. Entonces, al cerrar la frontera, esto significa que no va a poder ni entrar ni salir más nadie, y es algo que está pasando en todos lados, ¿sí? No solamente en Argentina, sino está pasando en Estados Unidos. De hecho, nos están entregando más visas, por ejemplo. Está pasando en Europa completamente. Ni que hablar del caso de Asia, digo, eh, el mundo está tomando diversas decisiones que generan que se ponga todo en pausa a partir de un momento y que quede todo finalmente, bueno, a la espera de que la pandemia se frene. Esta frase tan repetida de que la curva se aplane, bueno, sea una realidad. Sí, Y yo creo para que eso vamos a eso, tener que esperar. el hecho de, primero, bueno, describir un poco que las imágenes que están viendo son las que Eli nos ha compartido, que tiene que ver con el aeropuerto en Madrid, con su llegada a la Argentina, al margen de que le tomaron la temperatura y demás, ustedes pudieron ver de qué manera, cuál es el protocolo que
filosofar si uno quisiera. Pero bueno, me parece que vale la pena reflexionarlo y ponerlo en la tela de análisis. Me parece que es una buena oportunidad para, bueno, para pensar muchos comportamientos, ¿no? Muchas prácticas, mucho de que nuestro accionar cotidiano hoy confinado a nuestros domicilios, a nuestras viviendas, está generando efectos ambientales, está generando efectos sociales, está generando efectos culturales. Vos calculá que el mundo entero, esto es algo llamativo, ¿no? Pero el mundo entero, en su conjunto o en su gran mayoría en realidad, está adoptando las mismas prácticas, ¿no? Esto es una cosa llamativa, pero muy interesante para analizar, porque cada país con sus prácticas culturales habituales, nosotros, por ejemplo, tomar mate, otros, no sé, tomar té, café y demás, hoy estamos adoptando comportamientos similares. Esto va a tener un impacto, en la medida en que esto se extienda o no se extienda, va a tener un impacto, yo creo que en la dimensión cultural de la sociedad global. Creo que va a haber un aspecto para analizar en clave de dimensión global del comportamiento social, ¿no? Porque yo creo que el día de mañana un argentino que se cruce con un turco, ¿no? Ujú. Van a poder decir que compartieron una misma experiencia, ¿no? Y es una cosa muy extraña, porque la verdad que no, hasta el momento no han existido demasiados acontecimientos. Yo creo que no existió ningún acontecimiento de esta magnitud que mantenga prácticamente a la humanidad toda, digo prácticamente atendiendo a que debe haber regiones y países que todavía no están afectados por esto, pero con comportamientos similares, la distancia de los 2 metros, el hecho de no compartir elementos, utensilios, o el mate, o el vaso, o el plato, ¿no? El hecho de todos estar atravesando la experiencia de estar confinados en nuestra casa, y que eso también es un tiempo en términos psicológicos, sociológicos, de reflexión interna. Hay que ver cuánto de esto se rescata, la reflexión de estos tiempos, para la etapa posterior, ¿no? Cuando esto se solucione, que es lo que todo el mundo espera, eh, cuánto se rescata de reflexión. Y yo creo que yo de verdad tengo expectativa de que haya una mayor reflexión sobre la política, una mayor reflexión sobre la organización de la sociedad, una mayor reflexión sobre los comportamientos con el ambiente en el que nos movemos, en nuestro vínculo con el ambiente en el cual vivimos, con el otro, ¿sí? Me parece que hay mucho de eso que puede ser rescatado. Va a depender de cómo se darán las disputas frente a las estructuras de poder que, bueno, hoy son unas de las que están sufriendo también, ¿no? Porque entendamos que el sistema capitalista, por ejemplo, está en una profunda crisis y tal vez sea el principal preocupado porque esto se solucione cuanto antes. Sí, Hay una claro. lógica económica que está profundamente en crisis como nunca en su historia. Cada vez que compartimos charla con un montón de gente, no solo especialistas y demás, sino con mismas personas que conocemos, me parece que una frase común es: esto va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Digo, no solo en cambios culturales, yo pensaba, o por lo menos se menciona esto de la cuestión sanitaria, digo, algo tan común como lavarse las manos me parece que va a ser un poco más habitual. El uso del alcohol en gel va a ser mucho más habitual. Los cuidados sanitarios básicos van a ser mucho más habituales, pero me parece que la relación entre las personas va a cambiar, me parece que la relación entre las personas y la política va a cambiar, la relación entre las personas y el Estado, me parece que va a ser un cambio tan grande que realmente se va a poner en jaque instituciones tan indestructibles como puede ser el capitalismo por un lado, o el rol de los estados o el rol de la política como tal. Me parece que estamos en un momento donde ahora estamos en el medio del conflicto, un conflicto que parece que no tendrá una solución pronta, por lo menos en los puntos más importantes del poder. Hablo de Europa, Estados Unidos y China. Por ahí habrá que ver cómo funciona todo lo demás en Latinoamérica, pero esto va para largo. Y al ir para largo va a haber que tener, primero, paciencia y segundo, cambiar realmente los hábitos cotidianos que tenemos las personas, no solo en nuestra ciudad, por ejemplo en La Barría, sino en el mundo entero.
Y me parece que es una oportunidad para empezar a pensar. Digo, estas cuestiones son primeras conclusiones de algo que todavía no pasó. Me parece que estos son días de reflexión, días de entender cómo hemos vivido hasta esta pandemia y cómo va a ser el mundo de aquí en más. Sobre todo porque hoy, bueno, estamos invadidos por un único tema, que es el coronavirus, en el sentido de que es lo único que está pasando de forma mediática en las conversaciones en la calle, de la poca gente que sale y en las casas. No hay otro tema, no estamos hablando de otras cuestiones, pero esa es una oportunidad para empezar a cuestionar otras cosas, como por ejemplo los hábitos, las costumbres, las relaciones humanas, las relaciones en sociedad y finalmente cómo va a ser el mundo después de esto. La idea de armar este pequeño especial era justamente eso, empezar a reflexionar desde la política, o por lo menos desde reflexiones de la política, cómo va a empezar a cambiar el mundo. Muchas veces, incluso en el espectáculo, recién hablábamos esto de cómo la política puede cambiar el mundo, llega ahora. Este es el momento donde va a cambiar el mundo. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a reflexionar y a charlar. Esta es una de las charlas. Ya estamos un poco llegando al cierre y a las primeras conclusiones, porque esto obviamente va a seguir. Y obviamente invitamos a todo el mundo a que reflexione con su familia, con sus cercanos, con quienes están en este momento, o lo pueden dejar en los comentarios, como un montón de gente lo hizo, o puedes comentar luego, porque esto va a quedar. Empezar a reflexionar, ¿sí? Empezar a charlar como un primer acercamiento. Obviamente, si quieren que siga viviendo vivos, lo va a ver. Todavía tenemos una semana de cuarentena obligatoria y en algún momento podemos hacer otra charla de estas. Bueno, empezar a pensar cómo es que el mundo va a cambiar, cómo es que las relaciones van a cambiar y cómo la política puede aportar desde ese lugar. Sí, y el rol de la tecnología, tal vez, ¿no? Sí, También, claro. cómo la tecnología, bueno, hoy es el único medio de vinculación que estamos pudiendo tener, habiendo abandonado el abrazo, el beso, el contacto, el roce, el encuentro. Y cuánto me parece también que es importante no abandonar. Me parece que no hay que abandonar los proyectos, ¿no? No hay que abandonar aquello que está postergado, eh, entender la gravedad del tema, pero bueno, entender lo que es momentáneo, que hay que seguir planificando, que hay que seguir proyectando, eh, porque si no sería, esto, creo que en términos filosóficos me quiero meter en un terreno que no me corresponde. No, Pocos claro. terrenos me corresponden además. Eh, ni el antropológico todavía me corresponde, pero, pero esto de llegar a la vida, ¿no? Dice, yo recuerdo que en filosofía, o por ejemplo, Darío Stanriver suele decir, bueno, ¿por qué seguimos planificando cosas? ¿O por qué planificamos si sabemos cuál es el final de nuestros días? Bueno, la verdad es que el final de nuestros días falta muchísimo para ello, entonces, bueno, parte de no alarmarse es, nada, transitar esto como lo que es, como algo transitorio, y no dejar de proyectar, no dejar de encontrarse y no acostumbrarse a la pantalla, ¿no? Como, No, bueno, claro. apostando a eso que el día que se termine esto, se abrirán las puertas, las ventanas nuevamente y allí nos encontraremos en una gran fiesta popular en las calles. ¿Qué fiesta vamos a hacer cuando nos vamos a encontrar, Sí, eh? ya lo creo, ya lo creo. Último cierre y obviamente a modo de consejo, ya está de más decir, lávense las manos, tomen los recaudos pertinentes, utilicen la tecnología para acompañar a aquellos que están un poco más solos, acompañen quizá a los adultos mayores que no solo es población de riesgo, sino que además se siente un poco sola, se siente un poco débil y que necesita por ahí una videollamada, un mensajito, un audio, una forma de estar acompañados. Es importante, entendiendo que cada uno está en su casa, así que esa es la forma de acompañar. No dejemos solos a los adultos mayores, acompañen y obviamente proyecten, piensen, porque esto en algún momento se va a terminar, la vida va a cambiar, pero los proyectos se pueden desarrollar igual. Mirá nosotros, arrancamos como una broma y ya nos están pidiendo una fiesta de no hablen de política. Esto funciona así. La broma cada vez es más grande, eso es lo Claro, único que cambia. esperamos que les haya gustado este especial en cuarentena. Estamos casi en una hora y no solo les queremos agradecer a los que nos acompañaron, invitamos a que lo compartan, a que se lo muestren a quien quieran y que esto se haga cada vez más grande.
Les queremos agradecer, obviamente, a quienes se estuvieron bancando esta hora. Parroquiales, esto va a estar en YouTube, va a quedar en Facebook, lo vamos a subir a Spotify. Esto y la entrevista con Elia, a quien le agradecemos un montón estos minutos, sobre todo porque ella está aislada y porque obviamente debe estar pasando un momento complicado y nos dio unos minutos para charlar con nosotros. Le queremos agradecer enormemente a quien hace que esto sea posible, que no está, me encantaría que se sume al costadito un segundo, si quiere que no hable, pero que se sume al costadito. Nuestro productor, hoy es nuestro productor oficial. Hoy es exactamente, nuestro productor, ahí quedé solo, por ejemplo, pero es el señor Tomás Cogliatti quien nos dio una mano enorme en todo esto. Ahí está Tommy, por favor, saludanos. Que queremos agradecerte. Hola, hola. Se te escucha bárbaro. ¿Vos lo ves? Yo no lo veo. Hola. No, sí, vos te preocupes que sale. Listo. ¿Sale mi voz? Sí. Ahí está. Ya sé que está. Tenés tu minuto. Bueno. El minuto Tiempo. más desperdiciado de la historia de los medios de comunicación. No se escucha. Bueno, ¿cómo salió, Tommy? Salió todo bien, ¿no? Salió espectacular. La operación de este programa es muy divertida. Y bueno, gracias a todos por sumarse a esto. Acá hay gente, estos son mis fanáticos. En cualquier momento ya saco remeras. Claro. Con tu cara. Sí, con mi cara, por supuesto. Una obra de arte. Bueno, este es el equipo de No Hablen de Política, más un montón de gente que nos acompaña de diversa manera, sea delante de la pantalla o detrás de pantalla, de acompañamiento de todos los días, de aquellos que nos empujan a seguir. Les agradecemos un montonazo los que estuvieron. Nos vamos a volver a reencontrar. Por ejemplo, Diego Bianchi ahí nos acaba de comentar en Facebook, nos dice, recién llego. Llegaste tarde, pero no llegaste tarde para verlo. Ahora esto va a terminar, esto va a quedar en la página, así que vas a poder ir para atrás y volver a escucharlo completo, dura más o menos una hora. Y para tiempos de cuarentena obligatoria, nada mejor que distraerse. Tenés muchos fans, Tommy. Sí. En cualquier momento se viene la sección de Tommy. Sí, la sección de Tommy. El dinero La sección de Tommy. De a poquito lo vamos animando. Cuando... en cualquier momento lo hacemos tocar la guitarra también y hacemos todo. Sí, hacemos como un fogón. Hacemos tal como un fogón de No Hablen de Política en Facebook. Sí, porque también tenemos que distraer del tema. O sea, estar atentos, pero también distraer la cabeza un poco. Hoy es la presentación de esto y bueno, a medida que avance todo, podremos ir tocando otros temas. Bueno, ¿llegamos al final? Perfecto. Llegamos al final. Bueno, sí, nos vamos. Les agradecemos. Esto va a estar durante la semana. En la semana algo vamos a hacer, o el fin de semana que viene. No se preocupen que no los vamos. Síganos que no los vamos a defraudar. Y siempre el consejo de todas las semanas, a pesar de todo, lo va a decir Leo. Sí, pero en este caso, como no tenemos el sonidito que le hace el pip, lo voy a decir sin el no. Recuerden, y que vale la pena y hoy está a las claras, hablen de política. Chao. Adiós. Chao, chicos.